Y se nos ha querido por eso calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Creería yo que la historia de Colombia se partió en dos exactamente el 9 de abril de 1948. Este día podemos marcar un antes y un después, luego de todos los sucesos que ocurrieron aquí en el lugar donde estoy. Hoy estoy en la Plaza de Bolívar, exactamente pues en el centro de Bogotá, y desde aquí quiero contarles un hecho histórico que marcó contundentemente toda nuestra historia. Pues el 9 de abril de 1948 murió Jorge Eliezer Gaitán, no exactamente en este lugar, pero a raíz de su muerte se desató una gran guerra, una guerra que marcó el corazón de los colombianos y colombianos aún lo recuerdan, pues digamos que no fue hace mucho tiempo. A raíz de su muerte conocemos un hecho histórico llamado el Bogotazo, donde más de 3.000 personas perdieron la vida justo en este lugar y bueno, a sus alrededores. Esto era como una fosa común por donde uno caminaba, tenía que caminar encima de cadáveres porque todo esto estaba lleno de personas, creían en los ideales liberales del país y querían luchar para acabar con el gobierno conservador de la época. Lo que para muchos el 9 de abril era un día normal como hoy, ya tenemos el cronograma de las actividades del día. Para otros su despertar fue mentalizado a acabar con la vida del líder político más influyente de la época, una persona capaz de mover masas, trasladarlas de un punto al otro, personas que hacían lo que decía Gaitán y creían ciegamente en él, pues para muchos, para el pueblo, esta era la nueva esperanza, para el pueblo era la persona que le iba a dar un nuevo comienzo a la historia del país y que tal vez les iba a dar muchas posibilidades de tener una mejor calidad de vida. Esa mañana Jorge Eliezer Gaitán se levantó de costumbre muy temprano, pues tenía un evento que iba a ser transmitido a nivel nacional. Él era uno de los mejores abogados del país y todos le apuntaban a que el caso que él defendía era caso que ganaba. Ese día era evento nacional, pues él iba a la defensa de un teniente que había asesinado a un periodista en Manizales y la verdad veían como ese caso perdido, no había esperanza de poderlo ganar. Pero Jorge Eliezer Gaitán ese día ganó el caso y todo el mundo celebraba esto. Fue noticia nacional porque realmente fue tan impactante lo que sucedió que pues a él le tenían toda la fe. Y así fue, Jorge Eliezer Gaitán ganó esta mañana del 9 de abril el caso, absolvió totalmente al teniente de los delitos que había cometido. Claro está, para tomar este caso y para que Jorge Eliezer lo defendiera era porque creía en su inocencia y lo logró demostrar. Salió de los juzgados y se dirigió como de costumbre tempranísimo a la oficina donde él ejercía su labor como abogado. Esa mañana un hombre del que nadie tenía ninguna identidad y que tal vez nunca lo habían visto llegó hasta este lugar, hasta este edificio que se llamaba Agustín Nieto, para pedir una cita con el jefe del Partido Liberal. Pero la secretaria de Jorge Eliezer le dijo que no era posible, que él estaba muy ocupado ese día, así que esta persona, pues de la que nadie sospechaba, sale del edificio y se va a un café conocido como Café Gato Negro en ese momento a esperar. Supongo que era muy cerca de este lugar donde tal vez él podía divisar el momento en que él saliera. A la 1:05 de la tarde, luego de que Gaitán hace sus labores aquí en la oficina, decidió ir a almorzar, como de costumbre, pero ese día era algo especial, pues muchos de sus colegas, amigos y familiares querían venir a visitarlo por la audiencia ganada de esa mañana con el teniente, así que estaba acompañado de varios amigos. Él sale de este edificio junto con un gran amigo llamado Plinio Mendoza
el cual cuando llegan al primer piso del edificio lo detiene del brazo, le dice como retirémonos un poco del grupo porque le quiero proponer un negocio. En ese momento sale Gaitán de este lugar y allá donde ustedes ven hay unos homenajes que dicen aquí cayó Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo del pueblo. De hecho hay flores y coronas como homenaje a él, porque hace que hoy es 15 de abril que estoy grabando el video, el 9 de abril fue su muerte y por eso pues está todas estas placas que ustedes ven y le rinden homenaje. Exactamente en este lugar cae Jorge Eliezer Gaitán. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. Y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra, que yo soy el primero en criticar. Gaitán sale con su amigo pues del brazo teniendo una charla y de repente cuando sale, pone el pie en la calle, automáticamente suenan 3 disparos. Todo pasa en cuestión de segundos, la adrenalina es a 1000, nadie puede analizar tan rápido lo que está sucediendo en ese momento, pero apenas sonaron los 3 disparos, como ven en este momento pues hay mucha gente y para esa época mucha más porque las personas se concentraban casi siempre en el centro de Bogotá, la ciudad no era tan grande, así que pues todo el mundo volteó a mirar y apenas ven que Jorge Eliezer Gaitán está cayendo al suelo, todos saben de quién se trata, pues todo el mundo lo conocía. La persona que le disparó también en cuestiones de segundos fue a hacer un 4.º disparo. Los testigos dicen que lo quería hacer a quemarropa, un tiro de gracia exactamente en el centro de la frente y no calculó bien, ese disparo rebotó, pero los otros 3 sí le entraron a su cuerpo, le perforaron la cabeza y los pulmones. Fueron heridas contundentes. Prácticamente en este lugar él perdió la vida, llegó con signos vitales muy bajos al hospital hacia donde lo trasladaron inmediatamente. Todas las personas estaban aterradas de lo que pasó, querían ayudarlo y por supuesto cuando sonó el 4.º disparo, un policía atrapó a la persona que le había disparado y la gente quiso hacer justicia por mano propia. Todo pasa en cuestión de segundos. Plinio Mendoza lo único que hace es tirarse encima del cuerpo de Gaitán y decirle, Jorge, ¿qué pasó? Pero pues él no da respuesta y en uno de sus colegas que venía con él había un médico que era senador del Partido Liberal, le toma el pulso, pero justo aquí frente al edificio había un taxi, lo montan rápidamente con ayuda de todo el mundo y lo llevan muy rápido, corriendo a toda velocidad para el Hospital Central. Hasta el Hospital Central llegan aproximadamente de 1:25 a 1:30. Lo atienden, por media hora le hacen todo tipo de reanimación para salvarle la vida, pero a la 1:55 de la tarde es declarado muerto. Los médicos tenían miedo a dar esta noticia porque no sabían de pronto la reacción que podía tener la gente al conocer que Gaitán ya no tenía vida. Pero a las 2:15 de la tarde los médicos le dieron la triste noticia a su esposa y a los medios de comunicación y en ese momento Bogotá y el país entran en luto y más allá del luto entran con mucha furia, muchas ganas de vengar la muerte de Gaitán. Todos ahí donde les mostré en el edificio estaban recogiendo con sus pañuelos blancos. Antes todas las personas, usualmente los hombres, cargaban un pañuelo blanco en sus trajes. Antes todo el mundo se vestía muy elegante. Sacaban los pañuelos, limpiaban la sangre del caudillo y se la untaban por la cara, la besaban, la guardaban como si fuera una reliquia. Transmitiendo desde un lugar de la República que a nadie le importa. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá.
El hombre le disparó allá donde les mostré ahorita en este lugar. A él lo cogen, acá se reunió mucha gente para hacer justicia por su propia mano. Un policía lo atrapa y lo encierran automáticamente, el policía, en una droguería que se llamaba Droguería Granada, al frente en alguno de estos establecimientos. Bajan automáticamente la reja porque todas las personas querían tomar justicia por su propia mano. Rápidamente lo encierran con ayuda pues del dueño de la droguería, porque como iba con un policía, el policía le exige como baje la reja que van a matar a este tipo. Lo meten, pero era tanta la furia de las personas que empezaron a romper la reja con sus propias fuerzas. Nadie podía contener la rabia, la impotencia de las personas, nadie. Y pues era el dueño de la droguería, el asesino y el policía que lo capturó. La gente pues finalmente ingresó a la droguería, agarró a la persona, la sacó aquí por esta calle, la carrera séptima, lo empezaron a linchar, lo empezaron a golpear, le pegaban en la cabeza con cualquier cosa que tuvieran en sus manos, hasta que, o sea, lo golpearon tanto que hasta la ropa se la rompieron, quedó prácticamente desnudo, y tomaron la decisión de cogerlo de un pie y empezarlo a arrastrar hacia la Plaza de Bolívar. A este hombre lo venían arrastrando por toda esta avenida que tengo atrás mío y lo traen hasta este punto, frente a la casa del Palacio de Justicia, exactamente aquí en este lugar. Lo arrastran, todo esto y lo van a poner justo frente a la casa presidencial aquí en este punto, porque esto era una manera de mostrarle al gobierno: no estamos de acuerdo con lo que ustedes hicieron. Todos pensaban que el gobierno conservador había mandado a dar la orden de la eliminación total de Gaitán por su inminente amenaza contra el poder, así que decidieron hacer esto como una protesta muy agresiva, la verdad, pero pues hicieron justicia por su propia mano hasta llegar aquí, justo a este lugar. Ahí dejaron al hombre, pues que todavía no sabían cuál era su identidad. La noticia de la muerte de Gaitán se regó como pólvora por todo el país. En ese momento, en esos años, 1946, se empezó a vivir una época llamada la época de la violencia. Como ustedes ya lo saben, y para los que no, existían dos partidos políticos muy populares en ese momento, el conservador y el liberal. Tú eras sangre azul, conservador, o sangre roja, liberal. Nadie se podía encontrar con una persona de su partido opuesto en la calle porque era pelea de vida o muerte. Todos los días en las noticias habían nuevos fallecidos, regados en la calle, personas que se quitaban la vida simplemente por política, porque no compartían sus ideales. Y después de que acabaron, y todo el mundo se enteró que acabaron con la vida de Gaitán, pues por supuesto tenían que tomar justicia. Querían llamar la atención del gobierno, querían hacerse notar, y esto desató una guerra sin precedentes, algo que jamás se ha visto en la historia de Colombia. Creo que el Bogotazo ha sido uno de los sucesos más impactantes de toda su historia. Por medio de la radio nacional, que todo el mundo estaba escuchándola en ese momento, los protestantes se tomaron las cabinas de radio de todo el país y empezaron a hacer un llamado nacional para que las personas llegaran hasta este lugar. Todos querían defender sus derechos, su patria, su honor, su libertad, todo lo que veían reflejado en Gaitán. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. A las 2 de la tarde, todo lo que ustedes ven ahí atrás mío estaba lleno de personas que empezaron a vandalizar todo el centro de Bogotá. Primeramente salieron a buscar armas para poder atacar al gobierno, a la policía y al ejército que estaba custodiando este lugar, y salían corriendo a las primeras ferreterías que encontraban para armarse con machetes, bueno, todas las armas que pudieran agredir,
con las que pudieran hacerle daño a otra persona. Llegaron hasta aquí y empezaron a vandalizar los diferentes edificios que ellos consideraban parte del gobierno conservador y empezaron a extraer todos los muebles de esos edificios, los ubicaban en cualquier lugar, les prendían fuego. Antes la Plaza de Bolívar no era así completamente llena de personas, realmente aquí esto era una vía de carros. Allá frente a la iglesia también se podían parquear los carros. Era como una plazoleta central donde era muy fácil tener el acceso vehicular. Entonces, pues por supuesto la gente llegaba por todos estos lugares en su transporte o también pasaba el tranvía y empezaron a vandalizar, a incendiar todo esto, a luchar contra el ejército, la policía. Tanto así que un grupo del ejército tuvo que ubicarse en los techos de todas estas casas, se ubicaban y era como a francotirador, eran francotiradores que los desplegaron en una gran operación para poder acabar con la vida de los protestantes. Ellos no querían que tomaran ventaja en absolutamente nada de eso, así que por allá en todas esas partes, en todos esos techos que ven, todo era lleno de soldados, de francotiradores, y empezaban a masacrar a las personas aquí sin piedad, periodistas, personas que querían venir, fotógrafos, todos caían, personas inocentes también estaban cayendo en esa gran guerra. A las 4 de la tarde Bogotá ardió en llamas, todo estaba hecho fuego. No había nada que no tuviera llamas y la cantidad de cadáveres que estaban aquí en todo el centro de Bogotá eran bastantes. Pero a eso de las 3:30 empezó a caer una leve llovizna que intentó apagar el fuego y a las 4 de la tarde vino un aguacero torrencial que logró apagar las llamas, logró controlar un poquito los incendios que se estaban viviendo a causa de toda esta violencia. A las 6 de la tarde los hospitales se declararon en emergencia nacional, pues aquí en la capital, porque ya no daban abasto. El Hospital San José, que era uno de los más grandes para ese entonces, decía: ya no tengo campo para traer más cadáveres, más víctimas, ya no más, o sea, ya no puedo recibir más. Empezaron a recoger personas, a botarlas en un camión, personas sin vida, y las concentraban en diferentes edificios que expropiaron rápidamente para poder volverlos como una fosa común pasajera mientras se terminaba la época de la violencia que se estaba viviendo ese 9 de abril. Ahora estoy en el cementerio central. Este punto también es muy importante para la época del Bogotazo, pues hasta aquí llegaron los cuerpos NN, los cuales nadie pudo identificar, hicieron una gran fosa común y los alojaron en este lugar. También ya les hice un video del cementerio central llamado Los Muertos Milagrosos para que ustedes lo vean, se lo dejo por aquí arribita. Cuando trajeron todos los NNs a este lugar, cuando estaban sacando pues de las volquetas de cadáveres, bajaban los cuerpos, los sacaban uno a uno y los mandaban a la fosa. Y en una de esas se dieron cuenta que un cadáver tenía las heridas características del agresor de Gaitán. En ese momento empezaron a indagar, lo cogieron, lo dejaron a un lado, le hicieron reconocimiento y se dieron cuenta que se trataba de Juan Roa Sierra. De ahí se desprenden muchos datos de Juan Roa Sierra, empiezan a investigarlo, se dan cuenta que era un seguidor liberal de Gaitán, que ya estaba obsesionado con el tema, y cuando empiezan a indagar se dieron cuenta que era el joven que lo había ido a buscar esa mañana. Y a las 6 de la tarde el gobierno dio la orden de quitar la luz a toda Bogotá. Todos quedaron a oscuras. ¿Con qué fin? Con el fin de que las personas que se habían tomado las estaciones de radio pues no siguieran convocando las personas a este lugar. Entonces pues ya todos quedaron sin comunicación, ya las personas no sabían para dónde se movían, y de esa manera lograron apagar un poquito el ambiente, la guerra que se estaba viviendo en la Plaza de Bolívar. El 10 de abril, el día siguiente a su muerte,
En el hospital terminaron de hacerle la autopsia a Gaitán. La gente seguía concentrada afuera del hospital, en la Plaza de Bolívar, aún se vivía una revolución. Así que su esposa, junto con amigos de la familia, decidieron sacar el cuerpo de Gaitán camuflado. Decidieron buscar como uno de esos carros de reciclaje que usan las personas que se dedican al trabajo de reciclar materiales, que ellos mismos lo van alando. En ese medio de transporte lo sacaron del hospital y lo trajeron hasta el lugar donde me encuentro hoy. La casa que ven atrás mío era la casa donde vivía Jorge Eliezer Gaitán. Se convirtió a los 2 años aproximadamente, se la expropiaron a su familia y la convirtieron, aquí abajito les dejo el año exacto cuando la pasaron a ser monumento nacional y se convirtió en un museo. De hecho se llama Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán, monumento nacional, pero no sé por qué razón está cerrado. De hecho pues allá hay como un tranvía, no es una réplica, es un tranvía de la época en memoria a él. Ojalá pues lo pudieran abrir. Las personas que he visto que pudieron ingresar cuando estaba abierto dicen que era muy bonita, pero que no se sabe por qué realmente lo cerraron. Cuando trajeron el cuerpo aquí, decidió su esposa no enterrarlo hasta que el mandato presidencial dejara la presidencia. Fue como también un acto de protesta que ella tenía su cadáver aquí en la sala de su casa. Habían 3 ataúdes como para proteger y tratar de que la gente no se diera cuenta en cuál estaba Gaitán. Lo tenía aquí, de hecho pues ya el gobierno empezó con la revolución, empezaron a pactar ciertas reuniones hasta que a los pocos días lo lograron enterrar, pero en la sala de la casa. Abrieron un hueco en el piso, lo enterraron y lo dejaron ahí. Luego con el tiempo eso se volvió como un problema mediático, social, donde querían sacar el cuerpo de Gaitán, trasladarlo para otro lugar, pero su hija era la que estaba en el pie de lucha para que no usaran como réplica el cuerpo de su padre. El cuerpo de su padre lo querían trasladar para la Plaza de Bolívar para enterrar sus restos ahí en el monumento que hay de Bolívar y dejarlo ahí como homenaje a la lucha que se vivió en el Bogotazo. La muerte de Gaitán la envuelven varias teorías conspirativas que tratan de explicar quién fue el que planeó todo esto. Luego de tantos años, pues no se sabe la verdad, no se sabe realmente cuál es la teoría exacta. De eso yo ya les hice un video a ustedes que se los voy a dejar por aquí arribita para que lo vean. Una de esas teorías es que el gobierno conservador mandó a eliminar a esta amenaza inminente en la política porque sentían pues que iban a perder todo el poder del pueblo colombiano y no los podían dominar. Otro, para ese entonces estaba una conferencia panamericana donde se iban a reunir líderes políticos de todos los países de Latinoamérica. Para eso se creó el monumento a banderas, del cual también ya les hice un video que se los dejo por aquí arriba y les expliqué cuál fue la finalidad de la creación del monumento a banderas. Dicen que en esas llegó al país Fidel Castro y que también fue una conspiración de comunistas acabar con el régimen liberal aquí en Colombia. Otros que fue el gobierno de Estados Unidos, otro que fue simplemente Juan Roa Sierra y que él en medio de su esquizofrenia, de sus como creencias astrológicas, místicas y bueno, todo esto, quiso acabar con la vida del caudillo. También la explicación está súper extensa en el video de las teorías de muerte de Gaitán para que lo vean. Alrededor de esto se juntan muchas, espero que de verdad vean ese video que también es muy bueno y van a entender un poquito más de lo que les estoy hablando. No se los puedo explicar acá porque el video me va a durar horas, pero quiero que ustedes se informen más allá sobre las teorías de muerte de Gaitán. Hay un dato que quiero que ustedes me ayuden a aclarar, pues la información no es clara, no es precisa, como que ese punto de la información se perdió en la historia, pero yo sé que ustedes me pueden ayudar. En algunas referencias bibliográficas encontré que el cuerpo de Gaitán aún sigue aquí. Bueno, lo desentierran de la sala y lo entierran aquí en el patio donde está el tranvía. A su hija no la vuelven a dejar ingresar acá
para como homenajear el cuerpo de su padre, pero hay otras fuentes de información que hablan que lo sacaron de la casa y lo trasladaron a algún cementerio. Muchos refieren que es el cementerio central, pero quiero que ustedes me ayuden a resolver esa parte de la historia que está como inconclusa, o hay una fractura en la realidad de lo que pasó con el cadáver de Gaitán. Me lo dejan saber aquí abajito en los comentarios, porque realmente quiero saber qué opinan ustedes y cuál es la verdad de pues el final del cuerpo de este líder político. El Bogotazo duró 3 días y dejó un saldo de más de 3.000 personas sin vida. Muchos nunca más fueron identificados, no se lograron identificar. Los llevaron a la fosa común y allá quedaron en el olvido. No solamente fue fosa común el cementerio central, sino otros lugares aquí en Bogotá, como en el cementerio del sur, donde también lo visité, les hice la historia de la Santa Maligna, ahí pueden ver también el video. Les conté, les mostré dónde había sido la fosa común también del Bogotazo y de todas las víctimas que pues estuvieron en ese entonces. El Bogotazo se acabó por común acuerdo entre el Partido Conservador y Liberal, como quisieron relaciones para poder llevar a cabo como todo ese tema de los partidos, la guerra bipartidista, la época de la violencia, pero no quiere decir que la época de la violencia se haya acabado en ese entonces. La época de la violencia duró muchos años más. Duró casi 10 años más en esta guerra de Partido Rojo y Partido Azul. Esta fue la muerte de Gaitán. Yo sé que muchos de nuestros abuelos la recuerdan y que nos pueden contar muchas cosas interesantes que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos. Como ven, todas estas cosas, toda esta injusticia se sigue viviendo. Y realmente como mensaje social, podemos darnos cuenta que esas cosas que se vivieron en la época del Bogotazo se están viviendo hoy en día por medio de los gobiernos, gobierno de izquierda, porque ya no es conservador liberal, sino izquierda y derecha. Entonces lo hemos evidenciado en las protestas que se han vivido. Nosotros hace unos años pasamos una época de protestas donde habían víctimas por todo lado, se quitaban la vida porque el otro pensaba diferente. Entonces quiero que con esto también ustedes entiendan que la política no es acabar con la vida del otro, y que si el otro tiene ideas diferentes, pensamientos diferentes y quiere como otras cosas para su vida, pues esto no significa que esa persona sea el enemigo, que esa persona no tenga la razón. Por supuesto que no, todo el mundo cabe en el mundo y todo el mundo tiene derecho a defender sus ideales y a defender todos sus sueños.